Escuchen bien, pedazos de tontos, porque si creen que el amor se encuentra deslizando un dedo por una pantalla de cristal, no tienen ni la más mínima idea de lo que significa estar vivo. Mi nombre es Doña Esperanza, y hoy voy a cerrarles la boca con una verdad que les va a quemar el alma, porque si ese trozo de papel no hubiera sobrevivido a la tormenta de 1954, ninguno de mis hijos, ni mis nietos, ni este cuerpo que aún respira, estarían hoy sobre la faz de la tierra. Así que dejen de mirar sus notificaciones insignificantes y pongan atención, porque el amor de verdad se escribe con sangre, sudor y paciencia. Y si quieres aprender cómo se construye un imperio desde el barro, suscríbete a mi canal, dale a me gusta y comparte esta historia con ese cobarde que no se atreve a decirte que te ama a la cara, porque aquí vamos a hablar de hombres de verdad y de mujeres que sabían esperar. ¿Ya lo hiciste? Más te vale, porque lo que viene te va a cambiar la forma de ver ese aparato que tienes en las manos. Corría el año en que los caminos no eran de asfalto sino de polvo y promesas, y en aquel entonces, mis amores, no existía esa tontería de los mensajes instantáneos que te quitan el sueño y te llenan de ansiedad. En mis tiempos, el silencio era nuestro único aliado, y la distancia era un monstruo que devoraba a los débiles. Yo era una muchacha con trenzas largas y manos llenas de harina, siempre bajo la mirada vigilante de mi padre, un hombre que tenía el corazón hecho de piedra volcánica y que había jurado que ningún muchacho del pueblo vecino pondría un pie en nuestra propiedad. Pero el destino es un viejo tramposo que siempre gana la partida, y puso en mi camino a Julián, tu abuelo, un joven que no tenía más que una camisa remendada y una determinación que asustaba hasta a los perros. Nos vimos por primera vez en la feria de San Juan, bajo el estruendo de los cohetes y el olor a madera quemada, y sin decir una sola palabra, supimos que estábamos condenados. No podíamos hablarnos, no podíamos tocarnos, ni siquiera podíamos mirarnos por más de 3 segundos sin que mi hermano mayor pusiera la mano en el pomo de su cuchillo. Así que tuvimos que inventar un idioma que solo el viento entendiera. La primera vez que él me dejó una señal fue en el viejo roble que marcaba el límite de nuestras tierras, un árbol tan antiguo que parecía haber visto el nacimiento del mundo y que tenía un hueco profundo en su costado, como una herida que nunca cerró. Allí, entre la madera podrida y los insectos, Julián depositó un pedazo de carbón envuelto en una hoja de maíz. No decía nada, pero al tocarlo, sentí el calor de sus manos y supe que la guerra acababa de empezar. No era solo un cortejo, era un acto de rebelión contra todo lo que nos prohibían. Cada día, yo caminaba 3 kilómetros bajo el sol abrasador, con la excusa de buscar agua para las bestias, solo para meter mi mano en ese tronco oscuro, con el corazón martilleando contra mis costillas, temiendo que alguien me descubriera y me arrastrara de vuelta a casa por el cabello. La adrenalina de aquel entonces no se compara con nada que ustedes sientan hoy al recibir un maldito emoticono. Era el sabor de la libertad, mezclado con el miedo a la muerte. Julián escribía sus mensajes en trozos de papel de estraza, usando restos de lápices que robaba en la carpintería donde trabajaba de sol a sol. Sus palabras eran cortas, pero pesaban más que las montañas. Te espero en la sombra. No me rindo. Eres mi única luz. Yo le contestaba con dibujos de flores o pequeños nudos de cuerda, porque mi educación había sido escasa, pero mis sentimientos eran desbordantes. Ese árbol se convirtió en nuestro templo, en nuestro servidor de correo clandestino, en el único testigo de un amor que crecía en la oscuridad como las raíces más fuertes. Ustedes no saben lo que es esperar una semana entera para leer una sola frase que diga, te quiero. Esa espera te forja el carácter, te enseña a valorar el peso de cada sílaba, te obliga a imaginar el tono de la voz y el brillo de los ojos del otro. Mi padre sospechaba, siempre olisqueando el aire como un lobo viejo, pero yo aprendí a ser más astuta que el diablo mismo.
Ocultaba las notas bajo mi colchón de paja, leyéndolas a la luz de la luna hasta que las letras se borraban de tanto pasar mis dedos sobre ellas. La tensión en el pueblo era insoportable. Las familias se odiaban por pleitos de tierras que nadie recordaba ya, y nosotros estábamos en el centro del huracán, usando un hueco en un árbol para sostener el peso de un linaje que aún no nacía. Aquella zapisca, aquella maldita y bendita nota que lo cambió todo, no llegaría sino hasta meses después, pero la semilla ya estaba plantada. Yo sabía que mi vida dependía de lo que ese hombre escribiera en sus momentos de soledad. La gente decía que yo estaba loca, que hablaba sola por los senderos, pero lo que no sabían era que yo estaba manteniendo una conversación eterna con el hombre que me haría mujer. Si hubiera fallado una sola vez, si el miedo me hubiera vencido, hoy no habría nadie para contarles esto. Así que miren bien sus teléfonos y piensen, ¿serían capaces de arriesgar su vida por un mensaje escondido en un árbol? Porque eso es lo que hizo que esta familia fuera indestructible. Y esto es solo el comienzo, porque lo que sucedió cuando la lluvia intentó borrar nuestro futuro es algo que les hará temblar las piernas. ¿Quieres saber qué decía la nota que casi nos destruye? Pues prepárate, porque en la próxima entrega te voy a contar cómo el cielo se nos cayó encima y cómo aprendí que el papel es más fuerte que el acero cuando está empapado de amor de verdad. El cielo se puso negro como la conciencia de un pecador, y yo supe que el destino nos estaba poniendo a prueba, porque en aquellos tiempos la naturaleza no era un paisaje para fotos, sino un juez implacable que decidía quién vivía y quién moría. Julián me había dicho en su último mensaje que me dejaría algo especial, algo que no podía decirme en las notas cortas de antes, y yo sentía una urgencia en el pecho que no me dejaba ni tragar la saliva. El viento empezó a silbar entre las rendijas de mi ventana, como si fueran las ánimas benditas advirtiéndome que me quedara quieta, pero mi corazón ya no me pertenecía a mí, sino a ese hueco en el roble viejo. Mi padre estaba sentado en la cocina limpiando su escopeta. El sonido del metal contra el trapo era lo único que se oía en la casa mientras los truenos retumbaban a lo lejos. Y cada vez que me miraba, yo sentía que podía leerme los pensamientos a través de la frente. Esperé a que el aguardiente le pesara en los párpados, y cuando sus ronquidos empezaron a vibrar junto con la madera de las paredes, me puse mi manto oscuro y salí descalza para no hacer ruido sobre el suelo de tierra. La lluvia cayó de golpe, no como esas lloviznas modernas que solo mojan la ropa, sino como un castigo divino que te quita el aire y te dobla la espalda. El camino al árbol se había convertido en un río de lodo traicionero que quería tragarme los pies, pero yo seguía adelante, porque sabía que Julián se había jugado el pellejo para llegar hasta allí, desde el otro lado del valle. Mis pies sangraban por las piedras y las espinas, pero el dolor era un recordatorio de que estaba viva y de que mi voluntad era más grande que cualquier tormenta. Cuando por fin llegué al roble, el agua bajaba por su corteza como lágrimas de un gigante, y el miedo me paralizó por un segundo, pensando que la corriente se habría llevado el mensaje, o que el papel se habría deshecho como sal en el caldo. Metí la mano en el agujero con la desesperación de un náufrago, y mis dedos tocaron algo frío y viscoso que me hizo dar un grito ahogado. Era el barro que se estaba metiendo por todas partes, pero al fondo, bien al fondo, sentí la textura de algo envuelto en cera de abeja. Julián había sido listo. Había sellado su alma en esa cera para que el agua no pudiera tocarla. Al sacar el bulto me lo puse contra el pecho y salí corriendo de vuelta antes de que mi padre despertara y encontrara mi cama vacía. Entré en mi cuarto tiritando, con los dientes castañeando tanto que parecía que se me iban a romper, y me escondí bajo las mantas con la pequeña lámpara de aceite apenas encendida, para que no se viera luz por debajo de la puerta. Con las manos temblorosas empecé a raspar la cera, y lo que encontré dentro no fue un papel de estraza, sino un trozo de tela blanca cortado de su propia camisa y escrito con una mezcla de hollín y resina que olía a humo y a bosque.
Las palabras estaban allí, grabadas con una caligrafía que se notaba esforzada y ruda. Mi padre ha pactado mi matrimonio con la hija del terrateniente del sur, y si no nos vamos ahora me perderás para siempre. Espérame mañana cuando el sol se esconda detrás del campanario, o prepárate para olvidar que alguna vez existí. El mundo se me vino encima porque yo era una niña de 17 años, que no conocía nada más allá de las fronteras de su pueblo, y la idea de huir significaba dejar de tener familia, dejar de tener nombre, y convertirme en una paria para el resto de mis días. Pero luego miré la tela de su camisa, imaginé a Julián arrancándola para escribirme en medio de su propia tormenta, y entendí que el amor no es un camino de flores, sino una hoguera donde tienes que elegir si te quemas o te mueres de frío. No dormí nada esa noche. Me quedé mirando las sombras que proyectaba la lámpara pensando en cómo sería mi vida si me quedaba allí, casándome con algún hombre que mi padre eligiera, pariendo hijos que no tendrían el fuego de Julián en la mirada, marchitándome como una uva olvidada en la vid. El riesgo era inmenso, porque si nos atrapaban mi padre no dudaría en usar esa escopeta, y Julián terminaría en una zanja antes de que pudiera pedir perdón. Pero así de fuerte era la sangre en aquel entonces, no como la de ustedes que se rinden porque no les contestan un mensaje en 5 minutos. Yo estaba dispuesta a ver el mundo arder con tal de no perder ese pedazo de tela, que ahora era mi única posesión valiosa. El amanecer llegó con un silencio sepulcral. El campo estaba empapado, y el olor a tierra mojada se me metía en los pulmones, como una promesa de entierro o de libertad. Pasé todo el día como una sonámbula, lavando la ropa en el río y cocinando el maíz, mientras mi mente trazaba rutas de escape por los senderos que solo yo conocía. Cada vez que mi padre pasaba cerca de mí, yo apretaba el trozo de tela escondido en mi corpiño, sintiendo que me quemaba la piel. El tiempo se estiraba como un chicle viejo, y yo sentía que el reloj de la sala se burlaba de mis nervios con su tic-tac monótono. ¿Cómo decir adiós sin decir una palabra? ¿Cómo mirar por última vez las fotos de mis abuelos, sabiendo que quizás nunca más volvería a ver esos rostros? La decisión estaba tomada, pero el alma me pesaba tanto que sentía que las piernas se me iban a doblar en cualquier momento. El sol empezó a bajar, tiñendo el cielo de un rojo violáceo que parecía sangre derramada sobre el horizonte, y supe que el momento de la verdad había llegado. Julián estaría allí, apoyado en el tronco del roble, esperando ver si yo era la mujer valiente que él creía, o simplemente una cobarde más criada bajo el yugo de la tradición. Mis manos no dejaban de sudar, y el corazón me golpeaba las costillas con tanta fuerza que pensaba que mis hermanos podrían oírlo desde la otra habitación. Salí de la cocina con la excusa de cerrar el corral de las gallinas, pero mis pasos no se detuvieron allí, sino que se desviaron hacia el bosque, hacia ese árbol que ahora era el centro de mi universo. Corrí sin mirar atrás, sintiendo cómo las ramas me azotaban la cara y cómo el vestido se me enganchaba en las zarzas, pero no me detuve porque sabía que un segundo de duda podía significar una eternidad de arrepentimiento. El roble apareció entre la niebla del atardecer como un gigante protector, y allí estaba él, con la cara empapada y los ojos brillantes de ansiedad, buscándome entre las sombras. Cuando nuestras miradas se cruzaron, el silencio del bosque fue más fuerte que cualquier grito, y por primera vez en mi vida entendí que el destino no se espera, sino que se arrebata con las manos. Lo que no sabíamos era que alguien nos había seguido, y que la zapisca en el árbol no era el único secreto que estaba a punto de salir a la luz, porque en este pueblo las paredes tienen oídos, y el odio vuela más rápido que el amor. El aire se volvió pesado, y el aroma a pino mojado se mezcló con el olor acre del miedo, porque justo cuando mis dedos estaban a punto de rozar la mano de Julián, una rama crujió detrás de nosotros con la fuerza de un disparo, y el mundo se detuvo en un suspiro seco. No era el viento, ni era un animal del monte lo que nos acechaba, sino la sombra encorvada de mi hermano mayor,
Manuel, que sostenía una linterna apagada en una mano y el odio de generaciones en la otra, mientras sus ojos nos escaneaban como si fuéramos alimañas rastreras. Julián reaccionó antes que yo, y me puso detrás de su espalda con un movimiento tan natural que me dolió el alma entender que estaba dispuesto a morir ahí mismo por protegerme. Pero Manuel no gritó, ni nos insultó de inmediato, sino que se acercó despacio al hueco del roble y metió la mano con una parsimonia que me heló la sangre hasta los huesos. Sacó un pequeño trozo de papel que yo no sabía que estaba ahí, una nota que Julián acababa de depositar pensando que yo llegaría tarde, y la leyó bajo la luz mortecina de la tarde, con una sonrisa amarga que me hizo querer desaparecer bajo la tierra. Ustedes que borran conversaciones con un botón, no saben lo que es ver el secreto más profundo de tu vida en manos de quien más te puede lastimar. Porque en ese pedazo de papel, Julián no solo juraba amor, sino que insultaba la autoridad de mi padre y marcaba nuestra ruta de huida hacia las tierras del norte donde nadie nos conocía. Manuel apretó el papel en su puño hasta que los nudillos se le pusieron blancos y nos miró con un desprecio que pesaba más que el plomo, diciendo que una deshonra así solo se lavaba con el exilio o con la fosa, pero que por nuestra madre no nos mataría allí mismo, sino que nos daría una oportunidad de oro para arrepentirnos. La trampa estaba puesta porque Manuel no quería justicia sino poder, y nos dijo que si yo regresaba a casa y aceptaba el matrimonio con el terrateniente, él quemaría la nota y dejaría que Julián se fuera vivo, pero que si dábamos un paso más allá del roble, daría la alarma, y mi padre saldría con los perros y las armas a cazarnos como conejos por el monte. Miré a Julián, y vi que sus ojos estaban fijos en los míos, pidiéndome que no cediera, que el amor era más fuerte que la amenaza, pero yo veía la silueta de mi casa a lo lejos, y sentía el peso de siglos de obediencia, aplastándome los hombros. Fue en ese momento de oscuridad absoluta cuando comprendí que las palabras escritas tienen un poder que la voz no posee, porque el papel no olvida y no se retracta como lo hace el aliento. Manuel empezó a reírse bajito pensando que ya me tenía vencida, pero lo que no sabía ese hombre ciego de orgullo es que yo ya no era la niña que trenzaba su cabello frente al espejo, sino una mujer que había aprendido a leer el corazón de un hombre valiente en medio de una tormenta de barro. Julián dio un paso al frente y le dijo a mi hermano que el papel ya no importaba, porque lo que estaba escrito en el árbol ya estaba escrito en el cielo, y que ninguna amenaza de muerte iba a borrar el hecho de que ya éramos uno solo ante Dios y ante la tierra. La tensión era tan alta que sentía que mis oídos iban a estallar, y de repente el bosque se llenó de ruidos extraños, como si los árboles mismos estuvieran murmurando nuestra sentencia, mientras yo buscaba en mi interior la fuerza para desobedecer por primera vez en mi vida. El sacrificio que se nos pedía era demasiado grande, pero el premio era la eternidad, y yo sabía que si volvía a esa casa, moriría por dentro cada día, hasta convertirme en una sombra sin nombre. Manuel levantó la mano para golpearme, pero Julián lo detuvo con una fuerza que venía de lo más profundo de su linaje de trabajadores, y en ese forcejeo, la nota que Manuel tenía en el puño cayó al suelo justo sobre un charco de lodo negro. Vi cómo el agua empezaba a manchar las palabras de Julián, y sentí que si esa nota se perdía nuestra única prueba de que alguna vez fuimos libres, así que me lancé al suelo sin importar el vestido ni la dignidad, y rescaté el papel antes de que se volviera nada. En ese instante, supe que no había marcha atrás, y que la zapisca que Julián había escrito con tanta esperanza sería nuestro testamento o nuestra salvación, pero no permitiría que nadie la pisoteara. Manuel, al ver mi determinación, entendió que había perdido su poder sobre mí, y retrocedió un paso maldiciéndonos y jurando que para la familia yo ya estaba muerta, y que nunca más pusiera un pie en sus tierras si no quería que la tierra me tragara viva. Nos quedamos solos bajo el roble con el corazón latiendo a 1000 por hora y la sensación de que el mundo se había hecho gigante y desconocido de repente,
Pero Julián me tomó de la mano y me dijo que no tuviéramos miedo, porque mientras tuviéramos un lugar donde escribir nuestras promesas, el camino siempre aparecería bajo nuestros pies. Caminamos toda la noche esquivando los senderos principales y usando las estrellas como guía, sintiendo que cada paso nos alejaba de la cárcel y nos acercaba a un futuro que solo nosotros podíamos inventar. No teníamos dinero, ni ropa de repuesto, ni comida, pero llevábamos con nosotros ese pedazo de papel empapado, que valía más que todo el oro del mundo, porque era el contrato de nuestra libertad. A mitad de la noche nos detuvimos junto a un arroyo para lavarnos las heridas, y Julián me pidió que le leyera la nota una vez más, para recordarme por qué estábamos haciendo todo esto, y cuando abrí el papel vi que la tinta se había corrido tanto, que ya no se leía el lugar de encuentro ni la hora, sino solo 3 palabras que brillaban con luz propia. Siempre tuya, Esperanza. Él me miró confundido, y me dijo que él no había escrito eso, sino que esas eran las palabras que yo le había dejado días atrás en otra nota. Y ahí comprendí el milagro, porque en la confusión, Manuel no había agarrado la nota de Julián, sino la mía, la que yo había dejado antes de la lluvia. El destino nos había jugado una broma divina, dándonos la prueba de mi propio valor justo cuando más lo necesitaba, y ahora entendía que no era solo él quien me rescataba a mí, sino que yo también me estaba rescatando a mí misma a través de mis propias palabras. Pero la libertad tiene un precio muy alto, y pronto descubriríamos que el pasado no se rinde tan fácilmente, y que hay deudas que se cobran con lágrimas que el tiempo no puede secar. ¿Están listos para saber qué pasó cuando llegamos a la frontera y nos dimos cuenta de que no éramos los únicos que huían esa noche? Porque la historia se complica, y el árbol que nos unió todavía tenía un último secreto que revelarnos antes de dejarnos ir para siempre. El frío de la madrugada nos mordía los huesos, y cada sombra que se movía entre los matorrales me parecía el cañón de la escopeta de mi padre, buscando venganza. Pero no podíamos detenernos, porque sabíamos que en el momento en que el gallo cantara en el corral de mi casa, nuestra ausencia sería un grito de guerra que despertaría a todo el pueblo. Caminábamos por el filo de la sierra donde las rocas cortan como cuchillos, y el aire se vuelve tan delgado que parece que el pecho te va a estallar. Pero Julián no me soltaba la mano ni un segundo, y su calor era lo único que me mantenía en pie, mientras mis pulmones quemaban por el esfuerzo. De repente, al llegar al cruce de los 3 caminos, vimos unas luces que se movían de forma errática en el valle, y mi corazón dio un vuelco, porque no eran linternas de búsqueda, sino antorchas de gente que parecía huir igual que nosotros, con bultos a la espalda, y el silencio de los que llevan el miedo pegado a la piel. Nos agazapamos detrás de unos matorrales espinosos y vimos pasar a familias enteras en un desfile fantasmal, hombres con la mirada perdida y mujeres que apretaban a sus bebés contra el pecho para que el llanto no los delatara ante los guardias que patrullaban la frontera. Fue entonces cuando comprendí que nuestro pequeño drama de amor era solo una gota de agua en un océano de dolor, porque el país se estaba rompiendo por las costuras y la guerra que oíamos en la radio como algo lejano ya estaba tocando a nuestra puerta con sus manos de ceniza. Julián me susurró al oído que teníamos que aprovechar la confusión de la caravana para cruzar el puente viejo antes de que lo dinamitaran o lo cerraran por orden del gobernador, y ahí fue donde sentí que mi alma se partía en dos, porque huir por amor era una cosa, pero huir de la muerte era una realidad que te vacía las entrañas. Mientras avanzábamos entre las sombras, nos encontramos con un anciano que apenas podía arrastrar los pies y que al vernos nos pidió agua con una voz que parecía venir de ultratumba, y cuando Julián se acercó para ayudarlo, el viejo lo miró fijamente y le preguntó si él era el muchacho que dejaba mensajes en el roble del límite. Nos quedamos petrificados pensando que era un espía de mi padre o alguien que nos entregaría, pero el hombre soltó una carcajada seca y nos mostró un trozo de papel amarillento
que llevaba colgado del cuello como un amuleto, diciendo que él había sido el dueño de esas tierras hace 50 años y que ese árbol siempre ha sido el buzón de los que no tienen voz. Él nos contó que hace medio siglo otra pareja había intentado lo mismo que nosotros y que el árbol guardaba en sus raíces los restos de cientos de historias que nunca llegaron a buen puerto, porque la gente se rinde antes de que la tinta se seque. Nos dijo que si queríamos sobrevivir, teníamos que dejar de ser Esperanza y Julián para convertirnos en fantasmas sin pasado, porque el papel que llevábamos en el bolsillo era una sentencia de muerte si caía en las manos equivocadas, ya que en tiempos de guerra un mensaje secreto se confunde con espionaje y la justicia de los militares no pregunta antes de disparar. Julián miró la zapisca que yo aún apretaba contra mi pecho y vi la duda cruzar sus ojos por primera vez desde que salimos del bosque, porque el peso de mi seguridad era más grande que su deseo de libertad. Me pidió que quemáramos el papel allí mismo para no dejar rastro, pero yo me negué con una furia que me asustó a mí misma, porque ese papel no era solo celulosa y tinta, sino que era el acta de nacimiento de nuestra nueva vida, y si lo destruíamos, era como si admitiéramos que nuestro amor era un error que había que esconder. Discutimos en voz baja bajo la luz de la luna, mientras el desfile de refugiados seguía su marcha hacia el norte, y en ese momento de tensión absoluta, un estruendo sacudió la tierra, y vimos cómo el puente viejo volaba en 1000 pedazos, iluminando el cielo con un resplandor naranja que nos mostró la cara de la tragedia. Ya no había vuelta atrás, ni camino hacia adelante, porque el río era demasiado profundo y turbulento para cruzarlo a nado, y los guardias empezaron a gritar órdenes desde la otra orilla, mientras los disparos al aire nos obligaban a tirarnos al suelo entre el barro y la sangre de los que no tuvieron nuestra suerte. En medio del caos, Julián me arrastró hacia una cueva natural que se formaba bajo las raíces de un sauce llorón cerca de la orilla, y allí nos quedamos abrazados, escuchando cómo el mundo se caía a pedazos afuera, mientras la oscuridad nos envolvía como una manta pesada. Fue en esa cueva donde el tiempo se detuvo y donde entendí que esperar no es solo dejar que pasen las horas, sino mantener viva la llama cuando todo a tu alrededor es oscuridad total. Saqué el papel una vez más y lo acaricié sintiendo que cada arruga de la hoja era una cicatriz de nuestra batalla, y le juré a Julián que si salíamos de esta fundaríamos una dinastía donde nadie tuviera que esconderse para decir lo que siente. El amanecer nos encontró agotados y con el alma en carne viva pero milagrosamente vivos, mientras el ruido de la batalla se alejaba hacia el este, dejándonos en un silencio sepulcral, que era casi más aterrador que el ruido anterior. Salimos de nuestro escondite y vimos que el anciano había muerto durante la noche sentado contra una roca con los ojos abiertos, mirando hacia el horizonte, y en su mano todavía sostenía aquel papel viejo que nos había mostrado. Julián se acercó y le cerró los ojos con respeto, y luego me miró con una determinación renovada diciéndome que el río no nos detendría, porque el amor que sobrevive a una guerra tiene alas para volar sobre cualquier abismo. Lo que no sabíamos era que al otro lado del río alguien nos estaba esperando, no con armas, sino con una verdad que cambiaría el significado de todo lo que habíamos escrito en el roble, porque a veces los mensajes llegan a su destino, años después de haber sido enviados, y el pasado tiene una forma muy extraña de cobrarse sus deudas. ¿Están preparados para saber quién nos tendió la mano en la orilla opuesta y qué tenía que ver con la familia de Julián? Porque lo que descubrimos en esa frontera no estaba escrito en ningún papel, sino grabado en el honor de los que saben guardar un secreto por toda una vida. El río rugía como una bestia herida, y yo sabía que si poníamos un pie en esa agua, sin la bendición de Dios, terminaríamos siendo comida para los peces. Pero Julián encontró una balsa de madera podrida que la guerra había dejado olvidada entre los juncos, y con el último aliento de nuestras fuerzas nos lanzamos a la corriente,
mientras los gritos de los soldados se perdían en la bruma de la mañana. Cruzamos el cauce con el alma colgando de un hilo, y al llegar a la orilla opuesta, empapados y tiritando de un frío que te llega hasta el tuétano, nos encontramos con un hombre alto vestido de negro, que nos miraba desde lo alto de un barranco, con una escopeta cruzada en la espalda y un cigarro apagado entre los labios. Pensé que era el final, y que la muerte nos había alcanzado por fin, pero el hombre bajó despacio, y al ver a Julián, se quitó el sombrero, y le preguntó si él era el hijo de la mujer que guardaba las llaves del molino, porque sus ojos eran iguales a los de un fantasma que él conoció en otra vida. Resulta que aquel extraño no era un enemigo, sino un antiguo pretendiente de la madre de Julián, un hombre que había pasado años enviando mensajes al mismo roble donde nosotros dejábamos los nuestros, sin saber que la madre de Julián nunca los recibió, porque mi propio padre los interceptaba todos para hundir la reputación de esa familia. En ese momento entendí que nuestra zapisca no era la primera que sufría el odio de los míos, y que la enemistad de nuestras familias no era por tierras ni por dinero, sino por un amor robado y una mentira que se había podrido durante décadas en el corazón de mi padre. El hombre nos llevó a una pequeña cabaña escondida entre los pinos, y allí, frente al fuego que crepitaba con alegría, nos entregó una caja de madera que contenía decenas de cartas amarillentas, todas recuperadas del árbol antes de que las tormentas las deshicieran, y al abrirlas vi que la historia se repetía con una precisión que me dio escalofríos. Julián leyó las palabras de su madre joven, y yo leí las amenazas de mi padre joven, y comprendí que nosotros no estábamos huyendo de nuestra historia, sino que estábamos intentando repararla con nuestro propio valor. El hombre nos dijo que podíamos quedarnos allí hasta que la guerra pasara, pero que debíamos saber que mi padre no descansaría hasta encontrar el papel que yo llevaba conmigo, porque ese trozo de estraza contenía la prueba legal de que las tierras donde estaba el roble no le pertenecían a él, sino a los herederos de la madre de Julián, por un antiguo testamento que se creía perdido. Ustedes que se quejan porque no tienen cobertura, no pueden imaginar lo que es sostener en la mano el papel que puede hacer caer el imperio de un tirano y al mismo tiempo sentir que ese papel es el que te pone la soga al cuello. Pasamos semanas en esa cabaña aprendiendo a ser marido y mujer sin cura ni juez, solo con el bosque como testigo y la verdad como alimento. Pero el silencio se rompió una tarde cuando los perros empezaron a ladrar en la base del barranco, y supimos que el rastro de la cera y el barro nos había delatado. Julián tomó su cuchillo, y yo agarré la caja de las cartas, sintiendo que el pasado y el presente se iban a chocar en una explosión de violencia que no dejaría supervivientes si no jugábamos bien nuestras cartas. Mi padre estaba allí abajo, gritando mi nombre con una voz que ya no sonaba a autoridad, sino a desesperación y locura, exigiendo que le entregara lo que era suyo, mientras sus hombres rodeaban la cabaña con antorchas encendidas, dispuestos a quemarlo todo con tal de que la verdad no saliera a la luz. Yo salí al porche con el papel en alto, y le grité que si daba un paso más, lanzaría el testamento al fuego, y que se quedaría sin hija y sin tierras para siempre, porque ya no le tenía miedo a su escopeta ni a sus maldiciones. El aire se llenó de humo y de gritos, pero en medio del caos, Julián se puso a mi lado y me recordó que lo que nos hacía fuertes no era el papel, sino la voluntad de no ser como ellos, y por primera vez vi a mi padre dudar, mientras el fuego empezaba a lamer las paredes de madera. Fue entonces cuando el destino decidió cobrarse la deuda más cara de todas, porque una de las vigas del techo, debilitada por los años y el calor, empezó a ceder justo encima de donde estábamos, y entendí que para que nuestro linaje sobreviviera, uno de nosotros tendría que quedar sepultado bajo los escombros de la vieja casa. Julián me empujó hacia afuera con una fuerza desesperada mientras la cabaña se venía abajo, y yo caí al suelo viendo cómo el hombre que amaba desaparecía entre las llamas y las cenizas,
gritando mi nombre por última vez. Pero no lloren todavía, mis nietos, porque en esta tierra de milagros y tragedias nada es lo que parece, y el árbol que nos dio la vida todavía tenía un último truco bajo sus raíces para salvarnos de la extinción total. ¿Quieren saber cómo Julián logró burlar a la muerte en medio de ese infierno y qué hizo mi padre cuando se dio cuenta de que lo había perdido todo por un trozo de papel? Pues quédense sentados y no se muevan, porque la sexta entrega les va a arrancar el corazón del pecho. El humo me llenaba los pulmones, y el mundo se volvió un remolino de chispas anaranjadas, mientras yo gritaba el nombre de Julián hasta que la garganta me sangró. Pero solo recibía el rugido del fuego como respuesta, y la risa maníaca de mi padre, que allá abajo veía cómo sus pecados se convertían en ceniza, pensando que con la muerte de mi hombre se acababa la amenaza a su poder. Me arrastré por el suelo pedregoso sintiendo el calor abrasador en la espalda, y cuando estaba a punto de rendirme y dejar que la pena me detuviera el corazón, vi una mano ensangrentada salir de entre los escombros de la cocina que daba al sótano viejo, donde el hombre de negro guardaba el vino. Julián no había muerto aplastado, sino que el destino lo había empujado por el hueco de la trampilla, justo antes del derrumbe, y allí estaba él, luchando por su vida entre el polvo y la muerte, mientras yo recobraba una fuerza que no era mía, sino de todas las mujeres de mi sangre, que habían callado por siglos. Bajé por el barranco como una loca, esquivando a los hombres de mi padre que estaban paralizados por la magnitud del incendio, y llegué hasta la base de la cabaña justo cuando Julián lograba sacar el torso de entre las vigas rotas, con la cara negra de hollín, pero con los ojos más vivos que nunca. Mi padre se interpuso en mi camino con la escopeta en alto y me dijo que si daba un paso más, me mandaría con mi madre al otro mundo, pero yo le puse el papel del testamento frente a los ojos y le dije que disparara, porque si lo hacía, el papel caería en las brasas y él nunca podría reclamar el derecho sobre el valle que tanto le obsesionaba. Fue un duelo de silencios bajo la lluvia de ceniza, donde el tiempo se estiró como una cuerda a punto de romperse, y vi por primera vez el miedo en las pupilas de ese hombre que siempre se creyó un dios sobre la tierra. Julián logró salir del todo y se puso en pie tambaleante, cubriéndome con su cuerpo mientras le decía a mi padre que el odio se hereda, pero el amor se conquista, y que nosotros ya habíamos ganado porque el árbol de la frontera ya no era un buzón secreto, sino el pilar de una nueva ley que él no podía derogar con pólvora. En ese momento de máxima tensión, los hombres que acompañaban a mi padre, que eran vecinos del pueblo y conocían la historia del roble, empezaron a bajar sus armas uno a uno, porque se dieron cuenta de que estaban peleando la guerra de un viejo amargado contra la esperanza de la juventud. Mi padre se quedó solo, rodeado por el silencio de sus propios sicarios y por el fuego que terminaba de devorar la cabaña del hombre de negro, y supe que su imperio de terror se había desmoronado más rápido que la madera quemada. No hubo más disparos esa noche, porque el peso de la verdad era más contundente que cualquier bala, y mi padre, viendo que ya no tenía ni hija ni respeto, dio media vuelta y desapareció entre la niebla del bosque como un animal herido que busca un rincón para morir en soledad. Julián y yo nos abrazamos entre las ruinas, sintiendo el latido de nuestros corazones fundirse en uno solo, y aunque no teníamos nada más que la ropa puesta y ese papel arrugado, sabíamos que éramos los dueños del mundo entero. Pasamos el resto de la noche caminando hacia el pueblo vecino, ya no como fugitivos, sino como sobrevivientes, llevando con nosotros la historia de la zapisca, que decidió no arder y que se convirtió en nuestra única brújula. Al llegar a la plaza del pueblo cuando el sol empezaba a teñir de oro las torres de la iglesia, nos sentamos en un banco de piedra y Julián sacó un pequeño lápiz de su bolsillo y escribió al dorso del testamento legal una sola frase que todavía hoy me hace llorar cuando la recuerdo. Aquí empieza el linaje de los libres. Ustedes que cambian de pareja como de camisa,
No entienden que ese momento de paz costó una vida de lucha y que cada hijo que vino después fue una victoria sobre el odio de nuestros antepasados. Pero la historia no terminó en esa plaza, porque el papel todavía tenía que ser entregado al juez, y lo que descubrimos al abrir los archivos oficiales del registro civil nos dejó sin aliento, porque resultó que el roble viejo no estaba en tierras de mi padre ni de la madre de Julián, sino que era un terreno comunal destinado a los huérfanos de la guerra desde hacía 100 años. Eso significaba que nadie podía echarnos de allí, y que nuestro amor había encontrado un hogar en el único lugar que no pertenecía a nadie, y que por lo tanto nos pertenecía a todos. Decidimos volver al árbol para dar gracias, y lo que encontramos allí fue el milagro final de esta historia, porque a pesar de la tormenta y del tiempo, alguien había dejado una nueva nota en el hueco, una nota con una letra que yo conocía muy bien, y que decía: «Perdónenme». Era la letra de mi hermano Manuel, que después de vernos en el bosque no pudo cargar con la culpa y decidió protegernos a su manera, desviando a los perseguidores y dejando esa última señal de redención antes de marcharse para siempre. ¿Quieren saber cómo construimos nuestra casa alrededor de ese roble y cómo ese árbol se convirtió en el centro de un pueblo entero que hoy lleva nuestro nombre? Pues prepárense para la 7ª parte, porque la construcción de un hogar es tan difícil como la huida, y todavía nos quedaban muchos inviernos que superar antes de ver florecer nuestro jardín. El frío del primer invierno en libertad nos enseñó que la victoria no era el final del camino, sino apenas el comienzo de una lucha más callada y amarga, porque no se vive solo de besos y promesas, cuando la nieve empieza a cubrir los campos y el hambre te muerde las tripas como un lobo rabioso. Julián y yo nos instalamos en una pequeña choza de piedra, cerca del roble sagrado, levantando las paredes con nuestras propias manos, mientras mis dedos se agrietaban por el frío y mis uñas se llenaban de la tierra que ahora era nuestra única riqueza. La zapisca de mi hermano Manuel, aquel perdón escrito con vergüenza, nos servía de recordatorio de que incluso en los corazones más duros hay un rincón para la piedad. Pero el pueblo seguía mirándonos de reojo, murmurando que éramos unos malditos que habían desafiado la ley de Dios y de los padres. No teníamos bueyes para arar, ni semillas para plantar, y muchas noches nos íbamos a dormir con un tazón de agua caliente como único consuelo, mientras escuchábamos el silbido del viento, castigando la corteza del roble viejo. Pero fue en esa miseria absoluta donde aprendí que el amor que no tiene dónde caerse muerto es el que más alto vuela, porque Julián me miraba en la oscuridad y me decía que cada piedra que poníamos era un clavo en el ataúd de nuestro pasado. Una tarde, cuando parecía que el invierno no iba a terminar nunca y las provisiones de maíz se habían acabado, llegó un mensajero a caballo con una citación del juzgado que nos hizo temblar de nuevo pensando que la sombra de mi padre volvía por nosotros. Bajamos al pueblo con el miedo metido en los huesos y al entrar en el despacho del juez, un hombre con anteojos que olía a papel viejo y a tabaco, nos encontramos con un paquete envuelto en cuero que tenía mi nombre escrito con una caligrafía temblorosa que no reconocí al principio. Al abrirlo, mis ojos se llenaron de lágrimas porque eran las joyas de mi madre, aquellas que ella había escondido bajo el suelo de la iglesia antes de morir, y junto a ellas una nota que decía que el amor es la única herencia que vale la pena defender hasta el último aliento. Resulta que el hombre de negro, el que nos ayudó en la frontera, había guardado ese secreto por años, esperando el momento en que yo fuera lo suficientemente fuerte para reclamar mi destino sin depender de nadie. Con ese tesoro no compramos lujos ni vestidos caros, sino que compramos la libertad de todo el valle, pagando las deudas de los vecinos más pobres y convirtiendo el terreno comunal del roble en una cooperativa, donde nadie tendría que esconder sus cartas para poder amar. Ustedes que se ahogan en un vaso de agua por cualquier tontería,
No saben lo que es ver cómo el odio de una familia se disuelve cuando le pones un plato de comida en la mesa al enemigo y le dices que la guerra ya se terminó. Empezamos a construir no solo nuestra casa, sino un refugio para los que, como nosotros, habían sido perseguidos por sentir diferente. Y pronto el hueco del roble se llenó de nuevas zapiscas, pero ya no de secretos culpables, sino de peticiones de matrimonio, de anuncios de nacimientos y de promesas de amistad eterna. Mi padre nunca volvió. Dicen que se perdió en las montañas del norte buscando un tesoro que ya no existía, pero cada vez que yo miraba hacia el horizonte, sentía que su sombra se hacía más pequeña frente a la luz de nuestro hogar. Julián se convirtió en el hombre que el valle respetaba no por su fuerza, sino por su palabra. Y yo aprendí que una mujer que sabe esperar y sabe luchar es capaz de mover las montañas si tiene un papel y un lápiz para trazar el mapa de sus sueños. Una noche de primavera, cuando el roble estaba cargado de brotes nuevos, me di cuenta de que mi vientre empezaba a crecer y supe que el linaje de los libres, ese que Julián escribió en el testamento, ya tenía su primera semilla plantada en la tierra de la verdad. Pero la felicidad siempre atrae a las moscas de la envidia, y no todos en el pueblo estaban contentos con nuestra prosperidad, porque el viejo terrateniente del sur, aquel con quien mi padre quería casarme, no había olvidado la afrenta y estaba preparando una última trampa para quitarnos lo que tanto nos había costado ganar. ¿Creen que la paz dura para siempre en esta tierra de fuego? Pues se equivocan, porque la octava parte les mostrará cómo el pasado puede regresar disfrazado de ley para intentar cortarnos las raíces justo cuando estábamos a punto de tocar el cielo. No se despeguen de la historia, mis nietos, porque ahora verán cómo se defiende una casa cuando el enemigo ya no viene con escopetas, sino con abogados y mentiras grabadas en mármol. El abogado llegó en un coche negro que brillaba como la espalda de una cucaracha y traía bajo el brazo una carpeta llena de sellos oficiales que decían que nuestra casa, nuestro campo y hasta el mismo aire que respirábamos le pertenecía al terrateniente del sur por una deuda de juego que mi padre había firmado antes de desaparecer. Ustedes creen que la justicia es ciega, pero yo les digo que en aquellos tiempos la justicia tenía un precio, y solo abría los ojos para mirar el oro de los poderosos, mientras a nosotros nos trataban como a ocupantes ilegales en nuestra propia tierra. El hombre del sur se bajó del coche con sus botas de piel fina y nos miró con un desprecio que me revolvió el estómago diciendo que teníamos 3 días para recoger nuestros harapos y largarnos porque él pensaba talar el roble viejo para hacer vigas para su nueva mansión. Al oír eso sentí que un rayo me atravesaba el cuerpo porque talar ese árbol era como degollar a nuestra propia madre o quemar la Biblia de nuestros abuelos. Era borrar el único testigo de que nuestro amor fue real. Julián quiso lanzarse sobre él con el hacha de cortar leña, pero yo lo detuve porque sabía que si derramábamos sangre, ellos ganarían la partida y nos pudriríamos en la cárcel antes de ver nacer a nuestro hijo. Esa noche no dormimos buscando entre los papeles de la caja de madera alguna prueba, algún resquicio de luz que nos salvara de la ruina, pero todo parecía estar legalmente atado a favor de ese demonio vestido de seda. Fue entonces cuando recordé la zapisca que Manuel había dejado en el hueco del árbol, aquella donde nos pedía perdón, y me puse a examinarla bajo la luz de la vela con una lupa que Julián usaba para arreglar los relojes. Al girar el papel y ponerlo a contraluz, vi que había una marca de agua que no correspondía a los papeles comunes de la aldea, sino que tenía el sello de la notaría real de la capital. Manuel no había escrito su perdón en cualquier trozo de papel, sino que había usado el reverso de una página arrancada del libro de registros que mi padre había robado años atrás, para ocultar que el terrateniente del sur no tenía tierras propias, sino que era un simple administrador que se había quedado con todo mediante engaños. Me di cuenta de que teníamos en nuestras manos la pieza del rompecabezas que faltaba para hundir a ese hombre para siempre. Pero el tiempo corría,
y la capital estaba a 3 días de camino a caballo, y nosotros no teníamos ni un mulo que aguantara el viaje. Julián me miró y me dijo que él iría a pie si era necesario cruzando los atajos de la sierra, pero que yo debía quedarme a defender el árbol, porque si los hombres del terrateniente llegaban con las hachas mientras él no estaba, yo sería la única barrera entre el acero y la madera. Vi marchar a mi hombre bajo la lluvia con el papel pegado al pecho, y sentí que el miedo me devoraba por dentro, porque si él fallaba, o si lo atrapaban en el camino, yo me quedaría sola frente a un ejército de codicia. El segundo día los hombres del sur llegaron con las sierras y las mulas, y empezaron a rodear el roble mientras el terrateniente se reía fumando su cigarro, y me decía que me quitara de en medio si no quería que me cayera una rama encima. Yo me encadené al tronco del árbol con las cadenas que usábamos para el pozo, y les grité que tendrían que cortarme a mí primero, antes de tocar una sola hoja de ese roble, porque ese árbol guardaba la sangre y las promesas de todo un linaje. Pasé horas bajo el sol y la lluvia, aguantando los insultos y las burlas de los peones que no se atrevían a empezar por miedo a la maldición que decían que caería sobre quien dañara el árbol sagrado de la frontera. El terrateniente, perdiendo la paciencia, agarró él mismo el hacha y caminó hacia mí con los ojos inyectados en sangre, gritando que nadie se burlaba de él en su propia comarca. El filo del hacha brilló en el aire, y yo cerré los ojos rezando por Julián y por el hijo que llevaba dentro, pensando que ese sería mi último suspiro en la tierra de los vivos. Pero justo cuando el acero iba a besar la madera, se oyó el galope de un caballo que venía a toda furia y el grito de un oficial de la Guardia Civil, ordenando que se detuviera todo en nombre de la ley. Julián no había ido a la capital, sino que se había encontrado en el camino con el inspector de tierras que venía buscando a mi padre por los fraudes del pasado, y al mostrarle el trozo de papel con el sello real, todo el montaje del terrateniente se cayó como un castillo de naipes. El hombre del sur intentó escapar, pero sus propios peones, cansados de sus maltratos, le cerraron el paso y lo entregaron a las autoridades, mientras yo me desplomaba contra las raíces del roble llorando de alivio y de agotamiento. Esa noche el pueblo entero vino al árbol no a murmurar, sino a pedirnos perdón por habernos dado la espalda, y trajeron comida y vino para celebrar que la justicia por fin se había sentado a nuestra mesa. Pero mientras todos reían, yo vi a Julián mirar el hueco del roble con una expresión extraña, y cuando nos quedamos solos, me llevó de la mano y me mostró que dentro del tronco, oculto por los años, había aparecido un cofre pequeño que el golpe del hacha del terrateniente había dejado al descubierto al astillar una parte de la corteza vieja. ¿Saben qué había dentro de ese cofre que estuvo escondido por más de un siglo y por qué mi abuelo nunca nos habló de ello hasta que estuvimos a punto de morir? Pues prepárense para la 9ª parte, porque el secreto del roble era mucho más grande que una simple zapisca de amor, y lo que encontramos allí cambió la historia de todo el país. Sería capaz de creerlo si no lo hubiera visto con mis propios ojos aquella noche de luna llena. ¿Quieren que siga o ya se cansaron de escuchar a esta vieja loca? Pues denle apoyo a la historia porque lo que viene les va a volar la cabeza. El cofre era de un hierro pesado y oxidado que parecía haber sido forjado en las fraguas del mismísimo infierno, porque pesaba más de lo que su tamaño sugería, y cuando Julián finalmente logró forzar la cerradura con la punta de su cuchillo, el chirrido de las bisagras sonó como el lamento de un alma en pena que lleva 100 años guardando silencio bajo la tierra. Ustedes que creen que el tesoro es una cifra en una cuenta bancaria, no pueden ni imaginar el resplandor que salió de esa caja cuando la abrimos bajo la luz de las antorchas, porque no eran monedas de oro lo que brillaba allí dentro, sino una colección de cartas envueltas en seda que pertenecían al archivo personal del mismísimo libertador de nuestra nación y que se creían perdidas desde las guerras de independencia. Aquel roble no era solo un buzón para amantes desesperados como nosotros, sino que había sido el centro de mando de una red de espionaje que cambió el curso de la historia, y el papel que el terrateniente del sur quería destruir no era solo una prueba de tierras,
sino el mapa que indicaba dónde se habían enterrado los fondos destinados a reconstruir las escuelas y los hospitales de todo el valle después de la gran matanza. En ese momento entendí que mi padre no solo era un hombre ambicioso, sino un guardián involuntario de un secreto que le quedó grande, y que su locura venía de saber que caminaba sobre una fortuna de honor, que nunca se atrevió a tocar, por miedo a los fantasmas del pasado. Julián y yo nos miramos con el terror de quien encuentra una bomba, porque sabíamos que ese cofre nos traería más peligros que todas las escopetas de mi padre juntas, ya que en manos de los políticos corruptos de la capital, ese descubrimiento serviría para alimentar nuevas guerras y no para salvar a nuestro pueblo. Pasamos el resto de la noche leyendo esos despachos militares y esas confesiones de héroes que lloraban por sus esposas mientras esperaban el pelotón de fusilamiento, y sentí que cada palabra escrita era un hilo que nos unía con todos los que sufrieron antes que nosotros, para que pudiéramos ser libres. Julián propuso que lo entregáramos a la iglesia para que el cura lo custodiara, pero yo le dije que no, porque en este mundo los hombres de sotana a veces tienen los bolsillos muy anchos y el corazón muy estrecho, así que tomamos la decisión más valiente de nuestras vidas. Decidimos volver a meter el cofre en el hueco del roble, pero esta vez sellándolo con piedra y cal, para que nadie pudiera encontrarlo, hasta que el país fuera lo suficientemente maduro para usar esa verdad sin mancharla de sangre. Hicimos un pacto de silencio absoluto y escribimos una última zapisca, la más importante de todas, donde declaramos que la verdadera riqueza de nuestra familia no era lo que estaba escondido en el tronco, sino el hecho de haber tenido el valor de rechazarlo para mantener la paz de nuestro hogar. Sin embargo, el destino siempre tiene un as bajo la manga, y a los pocos días empezaron a llegar forasteros al pueblo, hombres con acentos extraños y ojos de serpiente, que preguntaban por el roble y por las excavaciones del terrateniente, y yo supe que el secreto ya no era solo nuestro. Intentaron sobornarnos, y luego intentaron quemar nuestra cosecha para obligarnos a hablar, pero Julián se mantuvo firme como una roca, y yo aprendí a dormir con un ojo abierto y el oído pegado al suelo. Fue en medio de ese asedio silencioso cuando mi hijo decidió que era hora de venir al mundo, y nació justo debajo de las ramas de ese roble, en una noche donde las estrellas parecían diamantes clavados en el terciopelo negro del cielo. El llanto de mi niño fue el que espantó a los buitres que nos rodeaban, porque incluso los hombres más malvados sienten un respeto sagrado por el inicio de la vida, y por un tiempo volvimos a conocer lo que era la tranquilidad. Pero los años pasan, y los árboles crecen, y las raíces empezaron a apretar el cofre, hasta que un día el roble empezó a morir por dentro, víctima del propio peso del secreto que le habíamos confiado. Tuvimos que tomar una decisión desesperada. O dejábamos que el árbol cayera y revelara todo el contenido al mundo entero, o cortábamos nosotros mismos el símbolo de nuestro amor para salvar el legado de la nación. ¿Saben lo que es tener que elegir entre el monumento de tu propia vida y el bienestar de gente que ni siquiera conoces? Pues esa es la carga de los que deciden ser honestos en un mundo de mentirosos. Y lo que hicimos con el hacha aquella tarde de otoño es algo que todavía hoy me hace despertar gritando en medio de la noche. Si quieren saber cómo fue el funeral del roble y qué pasó con el contenido del cofre cuando por fin vio la luz del sol ante los ojos del presidente, prepárense para la 10ª entrega, porque la historia se está volviendo tan grande que ya no cabe en un solo corazón. ¿Están ahí todavía? ¿O ya se fueron a buscar otra historia más fácil de digerir? Porque lo que viene ahora es donde se separan los hombres de los niños. El hacha pesaba más que mi propia alma, aquella mañana gris en que el aire olía a despedida y a lluvia vieja, porque tener que herir el tronco que nos dio cobijo era como clavarnos un puñal en el centro del pecho, pero el roble estaba gimiendo bajo el peso de los años y de aquel hierro podrido que guardaba en sus entrañas. Julián no podía levantar la vista del suelo,
y sus hombros cargados de años y de trabajo se sacudían con un llanto silencioso que me dolía más que cualquier herida de guerra, porque ese árbol era el único testigo que quedaba de nuestra juventud y de las noches de miedo bajo las estrellas. Reunimos a todo el pueblo porque la verdad ya no podía seguir escondida entre las sombras, y les explicamos que bajo la corteza del gigante no solo estaba nuestra historia, sino el honor perdido de toda la comarca y la esperanza de los que murieron creyendo en un mundo mejor. Cuando el primer golpe de acero chocó contra la madera, el sonido retumbó en todo el valle como un trueno que anunciaba el juicio final, y vi cómo los ancianos se quitaban el sombrero y las mujeres se santiguaban como si estuviéramos enterrando a un rey. El árbol tardó horas en rendirse, porque sus raíces se aferraban a la tierra con la misma terquedad con la que nosotros nos aferramos a la vida, pero finalmente cedió con un estruendo que hizo vibrar el suelo y dejó al descubierto no solo el cofre de hierro, sino también decenas de botellas de vidrio selladas con cera que contenían zapiscas de gente que ya nadie recordaba. Resultó que durante décadas el pueblo entero había estado usando el árbol para dejar sus penas y sus sueños sin que nosotros nos diéramos cuenta, y aquel cofre de la independencia estaba rodeado por las oraciones de los pobres y los suspiros de los enamorados que nos siguieron los pasos. Al abrir el cofre frente a las autoridades que habían llegado desde la capital, el resplandor de los documentos y de las medallas antiguas hizo que todos retrocedieran un paso, porque allí estaba la prueba de que nuestro valle no era un rincón olvidado de Dios, sino el lugar donde se juró la libertad de todo un pueblo. El presidente de la nación mandó traer una escolta de honor, y quisieron llevarnos a la ciudad para darnos medallas y ponernos en los periódicos, pero Julián los miró con esos ojos cansados que solo da la sabiduría del campo, y les dijo que nosotros no queríamos gloria, sino que queríamos que la escuela que se construyera con ese fondo llevara el nombre de Esperanza, porque el amor es la única educación que salva al hombre de la bestia. Ustedes que se creen importantes por tener seguidores en sus redes, no saben lo que es la verdadera grandeza de rechazar el aplauso para quedarse a cuidar la tierra que te vio sufrir, porque nosotros nos quedamos allí, entre las astillas del roble muerto, viendo cómo se llevaban el tesoro mientras el sol se ponía por última vez sobre el tronco vacío. Pero lo que nadie esperaba es que al retirar las raíces profundas del árbol para limpiar el terreno, encontramos algo que nos dejó mudos de asombro y de ternura. Bajo el lugar exacto donde estaba el cofre, había brotado un pequeño retoño verde, un hijo directo del gigante que acababa de nacer alimentado por la humedad del metal y el calor de nuestra fe. Julián se arrodilló sobre la tierra húmeda y con sus manos callosas protegió esa pequeña vida mientras me decía que el ciclo nunca se rompe si hay alguien dispuesto a regar la memoria con la verdad. El pasado se fue en camiones militares hacia los museos de la capital, pero el futuro se quedó allí mismo en forma de una ramita pequeña que prometía ser más fuerte que todos los odios de mi padre y de los terratenientes juntos. La escuela se construyó y los niños del valle empezaron a aprender a leer no para descifrar testamentos robados, sino para escribir sus propias historias de libertad, mientras yo veía crecer a mis nietos alrededor de ese nuevo roble que crecía a pasos agigantados. Sin embargo, la vida tiene una última lección para los que creen que ya lo han visto todo, porque cuando cumplí los 80 años, y Julián ya descansaba bajo la sombra del nuevo árbol, recibí una visita que me hizo recordar que la zapisca más importante todavía no había sido leída. Un hombre joven con la misma mirada de lobo de mi hermano Manuel apareció en mi puerta con un sobre amarillento que olía a mar y a distancia diciendo que su abuelo le había hecho jurar que me entregaría eso antes de morir en una tierra lejana. ¿Están listos para saber qué escribió mi hermano en su lecho de muerte sobre lo que realmente pasó la noche que huimos y por qué mi padre nunca pudo disparar su escopeta contra nosotros? Pues agárrense fuerte, porque la entrega número 11
Les va a demostrar que incluso en la oscuridad más absoluta, siempre hay una luz que alguien mantiene encendida por nosotros, sin que lo sepamos. ¿Me dan permiso para seguir o ya tienen sueño de tanta realidad? Porque lo que viene ahora es el secreto que cerrará este círculo de sangre y papel para siempre. El joven se quedó de pie en el umbral de mi puerta, mientras el sol de la tarde bañaba sus hombros, y yo sentí que el tiempo retrocedía de golpe, porque tenía delante de mí los mismos ojos de Manuel, ese hermano que me persiguió con odio, y que luego me salvó con un papel arrugado en medio del barro. Tomé el sobre con mis manos temblorosas, esas manos que ya tienen más arrugas que un mapa de caminos viejos, y cuando mis dedos tocaron el papel, sentí un escalofrío que me recorrió la espalda, como si el viento de aquella noche de tormenta hubiera vuelto para cobrarme la última deuda. Ustedes que creen que las palabras se las lleva el viento, no tienen ni idea de que un mensaje puede viajar por el mundo durante 50 años, buscando el corazón adecuado para estallar. Y lo que Manuel escribió desde su exilio en las tierras del sur de América era la confesión de un hombre que tuvo que morir para su familia, para poder vivir con su conciencia. Abrí la carta y el olor a tabaco rancio y a salitre inundó mi pequeña cocina, mientras leía cómo mi hermano le había quitado las balas a la escopeta de mi padre aquella noche, antes de que él saliera a buscarnos, porque Manuel sabía que nuestro padre no dudaría en apretar el gatillo, y él no quería cargar con la sangre de su propia hermana en sus manos de por vida. Manuel me confesó en ese papel que él también había amado en secreto a la hija del hombre de negro, la misma que mi padre despreciaba, y que cuando nos vio bajo el roble no sintió asco sino una envidia tan grande que le quemaba las entrañas porque nosotros tuvimos el valor que a él le faltó para romper las cadenas del linaje. La carta decía que la noche del incendio, él fue quien golpeó a mi padre para dejarlo inconsciente y alejarlo de la cabaña, porque mi padre estaba decidido a morir quemado con tal de llevarnos con él al infierno, y que Manuel lo arrastró hasta el bosque y le hizo creer que nosotros habíamos muerto entre las llamas para que dejara de perseguirnos como un animal rabioso. Mi padre murió creyendo que yo era ceniza, y Manuel vivió cargando con la mentira de que era un traidor para que yo pudiera ser una mujer libre, y ahora entiendo por qué nunca más supimos de él, ni recibimos noticias de su paradero, hasta este momento en que su nieto me traía su último suspiro en forma de zapisca tardía. El muchacho me miró con una tristeza antigua y me entregó una pequeña llave de latón que venía dentro del sobre diciendo que su abuelo le pidió que me dijera que el perdón no se pide, sino que se construye, y que esa llave abría un pequeño baúl que todavía estaba escondido debajo de las raíces del primer roble, en un compartimento que nosotros no vimos cuando cortamos el árbol. Me costó levantarme de la silla, pero el fuego de la curiosidad y la necesidad de justicia me dieron fuerzas que no sabía que tenía, y caminamos hasta el nuevo roble, ese que ya era un gigante joven y fuerte, y empezamos a cavar donde el muchacho indicaba con una precisión que daba miedo. Allí, envuelto en una tela de saco podrida, encontramos el baúl de Manuel, y al abrirlo con la llave de latón, lo que vimos nos dejó sin palabras, porque no había dinero ni joyas, sino cientos de zapiscas que Manuel había interceptado a lo largo de los años, cartas de mi madre para sus parientes, mensajes de vecinos que se amaban en silencio, y hasta la primera carta que Julián me escribió y que yo creía perdida en el barro de la inundación. Manuel había guardado la memoria secreta de todo el pueblo, convirtiéndose en el archivero de los corazones rotos, y su última voluntad era que yo devolviera cada mensaje a su dueño o a sus descendientes, para que el valle por fin pudiera sanar todas sus heridas de guerra y de silencio. Ustedes que no guardan ni una foto si no tiene filtros, deberían aprender que la verdad es como una semilla que puede estar enterrada bajo el odio durante un siglo, pero que en cuanto recibe una gota de amor, brota con una fuerza que nada puede detener. Pasé los siguientes meses repartiendo esos trozos de papel como si fueran reliquias sagradas,
viendo llorar a hombres rudos y a ancianas que habían olvidado lo que era sentirse deseadas, y con cada carta entregada sentía que el alma de Manuel por fin descansaba en paz y que mi propio linaje se limpiaba de las manchas del pasado. El valle cambió para siempre, porque ya no había secretos que usar como armas, y la gente empezó a hablarse a la cara, sin miedo a que una zapisca los condenara a la hoguera de la opinión pública. Julián me esperaba en mis sueños cada noche, y yo le contaba cómo estábamos ganando la última batalla contra el olvido, y cómo nuestro hijo ya estaba enseñando a sus propios hijos a honrar la palabra escrita sobre todas las cosas. Pero todavía queda una última cosa que deben saber, la lección final que la vida me dio cuando ya estaba lista para irme al otro lado, y que tiene que ver con ese aparato que tienen ustedes en las manos, y que creen que les sirve para comunicarse. ¿Quieren saber qué hice con la última nota que encontré en el fondo del baúl, la que estaba escrita por mi propia madre antes de morir, y que estaba dirigida a mí? Pues prepárense para el final de esta historia, porque la entrega 12 les va a dar la clave de por qué estoy aquí contándoles esto, y por qué el amor de una abuela es capaz de atravesar el tiempo y el espacio para darles un tirón de orejas y despertarles el alma de una vez por todas. ¿Están listos para el adiós? ¿O todavía quieren un poco más de esta vieja que no se calla ni bajo el agua? Pues pongan atención que el cierre está por llegar, y no será como ustedes esperan. La última nota de mi madre estaba doblada en 4, y olía a lavanda seca y a tiempo detenido. Ese olor que tienen las cosas que han esperado demasiado para ser descubiertas, y al abrirla con mis dedos gastados por los años, sentí que el círculo de mi vida se cerraba con una caricia que venía desde el más allá. Ella me escribía desde su lecho de muerte, con una letra que subía y bajaba como el pulso de alguien que ya tiene un pie en el estribo de la eternidad, y sus palabras no eran de despedida sino de victoria, porque me decía que ella siempre supo que yo sería la mujer que rompería la maldición de silencio de nuestra familia, y que cada lágrima que ella derramó en secreto fue una gota de agua para que el roble de mi libertad pudiera crecer fuerte. Me pedía que nunca dejara que el fuego del rencor apagara la luz de la verdad, y que recordara siempre que un trozo de papel, con una palabra de amor, es más poderoso que todos los ejércitos del mundo, porque el papel guarda el alma, mientras que el cuerpo se lo lleva a la tierra. Ustedes que viven pegados a esa luz fría de sus teléfonos, que creen que estar conectados es lo mismo que estar acompañados, miren bien lo que tienen alrededor y pregúntense, ¿qué de todo lo que escriben hoy valdrá la pena ser guardado en un baúl por 100 años? La tecnología les ha robado el misterio de la espera, les ha quitado la belleza de la caligrafía que tiembla por la emoción y les ha hecho olvidar que el corazón necesita tiempo para madurar sus sentimientos, como el buen vino necesita la oscuridad de la bodega. He pasado mi vida entera defendiendo una zapisca porque esa nota era el puente hacia mi destino, y ahora que veo el sol ponerse por última vez tras las ramas del nuevo roble, entiendo que mi misión no era solo sobrevivir a mi padre o salvar a Julián, sino ser la guardiana de la memoria para que ustedes no se pierdan en el vacío de la inmediatez. He repartido todas las cartas del baúl de Manuel. He visto cómo el perdón florecía en las casas donde antes solo había sombras, y ahora me toca a mí dejar mi última señal en el hueco del árbol antes de irme a buscar a mi viejo al otro lado del río. He escrito esta historia no para que me tengan lástima, sino para que despierten y se den cuenta de que el amor de verdad no se encuentra en una aplicación de citas ni se mide en corazones digitales, sino que se construye con paciencia, con sacrificio y con el valor de sostener la mano de alguien cuando todo el mundo te dice que la sueltes. El joven nieto de Manuel se ha quedado a vivir en el valle y ahora es él quien cuida la escuela y quien enseña a los niños que una carta puede cambiar el rumbo de la historia si se escribe con la sangre del corazón. Mis ojos ya se nublan y el aroma del guiso de la tarde me avisa que es hora de descansar.
pero me voy feliz porque sé que en algún rincón de este mundo alguien leerá mis palabras y sentirá el impulso de apagar su aparato, tomar un papel y escribirle a mano un «te quiero» a esa persona que tiene olvidada por culpa de las prisas. No dejen que la vida se les escape en píxeles y notificaciones, porque al final del camino, lo único que se llevarán será el recuerdo de los ojos que miraron con verdad y de las manos que apretaron con fuerza en medio de la tormenta. Mi historia termina aquí, pero la de ustedes apenas empieza, si son capaces de entender que cada uno es dueño de su propia zapisca y que el destino se escribe con cada decisión de ser libres frente al odio. Ya escucho la voz de Julián llamándome desde la sombra del primer roble, aquel que ya no está pero que sigue vivo en cada hoja de este valle, y me voy con la paz de quien ha entregado todos sus mensajes y no tiene deudas con el pasado. Gracias por escuchar a esta vieja loca que solo quería recordarles que el amor no necesita cables ni antenas, solo un hueco en un árbol y un alma dispuesta a arriesgarlo todo por una promesa. Adiós, mis nietos de la distancia, y que la vida les regale al menos una carta que valga la pena guardar para siempre debajo de la almohada de su memoria, porque ese es el único tesoro que ningún ladrón les podrá arrebatar jamás. He dicho todo lo que tenía que decir, y ahora el silencio es mío, un silencio lleno de música y de luz, que me lleva directo a los brazos del hombre que me esperó toda una vida, con una nota en la mano y el cielo en la mirada. Vayan ahora y escriban su propio destino antes de que el árbol de su tiempo decida que ya es hora de caer.